Bueno, buenos días. Continuando con la segunda parte del tema de astrocitomas, vamos a ver los que corresponden al grado 4 según la clasificación histológica, el cual es el glioblastoma. Bueno, ¿cómo define el glioblastoma el libro de la OMS? Aquí hay que mencionar algo muy importante antes de iniciar. A diferencia de los gliomas astrocitomas de más bajo grado, por ejemplo, el anaplásico del grado 2, que son IDH mutante, el más frecuente dentro de los glioblastomas va a ser el tipo IDH salvaje, es decir, aquel que no tiene la mutación 1 y 2. ¿Sí? Entonces, lo define como un glioma de alto grado con diferenciación predominantemente astrocítica, con atipia nuclear, pleomorfismo celular, actividad mitótica y patrón de crecimiento difuso. ¿Sí? ¿Qué lo va a diferenciar de un grado 3, de un anaplásico? Ya habíamos mencionado cuando hablamos del anaplásico la presencia de necrosis, y ya dijimos que van a carecer las mutaciones en los genes IDH. ¿Sí? Es el glioma astrocítico más común y más maligno, va a corresponder hasta el 90% de todos los glioblastomas. La edad promedio específicamente en el tipo salvaje es de 62 años, y va a ser muy raro que nosotros nos encontremos a un paciente con este diagnóstico menor de 40 años. También es ligeramente más predominante en el género masculino que en el femenino, con una relación de 1.3 a 1. Ya dijimos que es un grado 4 de la OMS y va a corresponder al 15% de todas las neoplasias intracraneales que vamos a encontrar. Y hablando de malignidad, va a corresponder hasta el 50% de todas las lesiones intracraneales de origen primario, cabe mencionar. ¿Cuál es la localización predominante o que va a preferir el glioblastoma? Va a ser la sustancia blanca subcortical, es decir, la sustancia y también la sustancia gris profunda. Son lesiones que vamos a encontrar a nivel de los núcleos de la base o en la sustancia blanca profunda. ¿Y cuál es lo más importante? Que infiltran ampliamente el tejido cerebral, es decir, no los vamos a encontrar normalmente solo en un lóbulo, los podemos encontrar en 2 o 3 lóbulos de un hemisferio más, o inclusive cruzando el hemisferio contralateral a través del cuerpo calloso. Ese cruce es el que nos va a dar la llamada imagen de mariposa. Ahorita vamos a verla más adelante. Bueno, ¿cuánto tiempo va a transcurrir desde que empiezan los primeros síntomas hasta el diagnóstico? Se menciona que hasta el 84% de los pacientes se va a tener el diagnóstico en menos de 6 meses. Clínicamente, ¿cómo se van a presentar? Pues con déficits neurológicos focales variados, con crisis convulsivas, con cambios conductuales, náuseas y vómito y cefalea, ¿sí? Son datos de aumento de la presión intracraneal. Ahora, dentro de la imagenología, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, ya vamos a tener que son lesiones más irregulares, que van a realizar en contraste en anillo, y en su centro van a tener un área de necrosis, una central de necrosis que va a ser normalmente, si estamos hablando de un T1 o una resonancia contrastada, va a ser hipointenso, el centro hipointenso que va a abarcar el área de necrosis. Y obviamente lo que mencionamos es que tienen una extensión amplia, van a ejercer un amplio efecto volumétrico. ¿Sí? Aquí lo vemos más, una lesión más profunda, con un realce homogéneo en anillo, va a ser dentro del grupo de las imágenes que realzan en anillo. Y aquí en esta imagen de B, que es una imagen en flare, vamos a ver que el glioma, se alcanza a ver que es difuso, se ve ligeramente más hipointenso en el centro y edema perilesional abundante, y vemos cómo está infiltrando hacia la parte posterior del cuerpo calloso el hemisferio contralateral. Igual, de la misma manera en este corte coronal, observamos de la misma manera imagen con bordes no bien delimitados, realce homogéneo, con un centro necrótico y que está invadiendo a través del cuerpo calloso ambos hemisferios. Esta imagen hay que grabárnosla bien. Es la imagen típica de mariposa que va a presentarse en el glioblastoma. ¿Sí? Y es característico dentro del diagnóstico por imagen para sospechar en él. Ahora, otra cosa importante que mencionan aquí, del lado izquierdo tenemos un paciente de 79 años de edad, donde se le realizó una resonancia, donde apenas se alcanza a ver aquí en el lóbulo parietal una pequeña lesión
hiperintensa, así que no está ejerciendo efecto volumétrico, no tiene edema, apenas podemos decir que es muy discreta, apenas de 1 centímetro de diámetro. Y 38 días después, poco más de 2 meses, vemos cómo la imagen aumentó notablemente de tamaño, ya tiene ese realce característico en anillo, ya tiene un centro hipointenso necrótico y está ejerciendo edema perilesional, y obviamente vemos, comparándolo con el anterior, cómo está borrando o desplazando las circunvoluciones. Este es un ejemplo clásico de cómo el glioblastoma va a tener una progresión rápida, un crecimiento muy rápido. Hablando de metástasis, hay que tener en cuenta que el glioblastoma, pese a su tendencia a crecer muy rápidamente, no es común que se extienda al espacio subaracnoideo ni que se disemine a través de líquidos fosforraquídeos como otras patologías que dan metástasis en gotas, ni tampoco va a invadir la luz de los vasos sanguíneos, ¿sí? Las metástasis extracraniales van a ser poco frecuentes y se comenta ahí que solo se han documentado en pacientes posquirúrgicos normalmente, pero un paciente que no se ha operado normalmente no va a tener metástasis fuera del sistema nervioso, y eso hay que tenerlo bien claro para si en algún momento se nos llega a cuestionar. Ahora, ahí también mencionan algunos mecanismos de invasión, que es la motilidad celular, la interacción célula-matriz y célula-célula, y la remodelación de la matriz extracelular. Es decir, las células van a producir algunos componentes de la matriz, y estos van a aumentar la migración y posteriormente van a secretar enzimas proteolíticas que van a permitir continuar con la invasión del tejido. Macroscópicamente, ¿cómo vamos a encontrar esta lesión? Bueno, va a ser una lesión francamente intraparenquimatosa en el centro de la sustancia, ya sea blanca o en una sustancia gris profunda, como dijimos. Va a ser con bordes mal delimitados, ¿sí? Va a ser con una imagen grisácea periférica. Aquí se alcanza a ver con mejor claridad esa coloración grisácea. Y en el centro vamos a tener áreas centrales de necrosis. Es lo más característico. Si recordamos, por ejemplo, glioma grado 2, apenas era perceptible que se estaba creciendo ahí la lesión. Y en el grado 3 sí era más notable el cambio, pero aquí hay una franca necrosis si la comparamos, ¿sí? Aquí tenemos otra pieza patológica donde se aprecia también esta lesión. Vean que está invadiendo gran parte del hemisferio, de este hemisferio del lado izquierdo. Y el lado derecho vemos también la lesión en la sustancia gris profunda, sustancia blanca, y cómo está infiltrando a través del cuerpo calloso el hemisferio contralateral, el área de necrosis, algunas áreas amarillentas que menciona. Y esto es lo que nos daría en el estudio de resonancia, pues la imagen de mariposa. Y aquí vemos también cómo está ejerciendo un efecto volumétrico en el ventrículo lateral derecho. Entonces, el doctor Ignacio Félix en su libro menciona o describe la imagen macroscópica del glioblastoma como una coloración café rojiza, con zonas amarillentas, como alcanzamos a apreciar aquí, y algunas áreas hemorrágicas, ¿sí? Y con invasión del cuerpo calloso o en alas de mariposa. Ya habíamos mencionado también en clases anteriores el término de gliomatosis cerebri, que anteriormente pues, se consideraba una entidad aparte, incluso tenía dentro de la clasificación anterior del 2007 y previas su lugar. Actualmente pues ya sabe que se retiró esta definición, y ahora se menciona que es cuando la lesión va a afectar áreas extensas del sistema nervioso, específicamente la mayor parte de un hemisferio cerebral. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que es gliomatosis cerebri? Cuando hay al menos 3 lóbulos o más de un hemisferio o de ambos hemisferios, con afectación puede ser inclusive del tallo cerebral, del cerebelo o de la médula espinal. Y aquí en esta imagen de la D alcanzamos a apreciar cómo existe un glioblastoma a nivel del puente. Sí, también se pueden localizar en este lugar. No es con la misma frecuencia, pero sí. Y aquí, a diferencia de las fotografías anteriores, observen cómo aquí se aprecia aún más el área de necrosis.
el gran efecto volumétrico que están ejerciendo y la gran infiltración, la tendencia a la infiltración que tienen. De la misma manera, en la imagen de la C se alcanza a apreciar esas áreas amarillentas que describen tanto en el Greenfield, en el libro de la OMS y el doctor Ignacio Félix. Es característico. Ahora, ¿por qué anteriormente se le denominaba glioblastoma multiforme? Este término ya está desechado, ya prácticamente no en el nuevo libro de la OMS del 2016, ya está descartado, entonces es un error actualmente llamarle glioblastoma multiforme. Solamente se denomina glioblastoma con las denominaciones que habíamos mencionado, si tenía mutación IDH o no, o en términos sencillos, un glioma de alto grado, grado 4. Entonces hay que quitarnos de la mente el término de glioblastoma multiforme. Pero es importante saber por qué se le llamaba así anteriormente. Bueno, porque cuando se observaba en las piezas de patología, se observaba que clínicamente, imagenológicamente, podíamos tener la imagen de sospecha de un glioblastoma, pero al momento de ver las laminillas, ahí podíamos tener una gran variabilidad de imágenes. Podía ir esto desde unas pequeñas células redondeadas, ovoides, elongadas, que aparentemente tenían características inofensivas, hasta poderse observar células grandes, gigantescas, incluso les describen como el doctor Ignacio Félix como monstruosas, todas sobre una matriz fibrilar. Ya posteriormente, pues se subclasificó en los diferentes tipos de o variantes que vamos a encontrar en el glioblastoma, que ahorita vamos a ver más adelante, pero es por eso que se aplicaba el término de multiforme. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar? Bueno, ya dijimos, son células altamente anaplásicas, hay demasiada anaplasia, hay demasiada atipia nuclear, hay una actividad mitótica vigorosa, además hay proliferación microvascular y hay necrosis, que también esta necrosis es característica de la patología, ¿sí? Que es la necrosis en pseudoempalizada. Ahorita vamos a ver las imágenes. Y ya dijimos las células gliales altamente anaplásicas. Ahora, se menciona también que la región circunferencial que corresponde al área de mayor celularidad y de vasos anormales va a corresponder al anillo que se va a realzar con el medio de contraste, ¿sí? Aquí alcanzamos a ver esta imagen de necrosis central rodeada por una gran cantidad de células, ¿sí? Y además ahí se ve una gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? La llamada necrosis en empalizada, en pseudoempalizada. Ahorita vamos a ver un poco más de estas imágenes más grandes. Bueno, ahora sí, en las imágenes de las células, ¿cómo son? Ya dijimos, hay pleomorfismo, vean, hay células elongadas, más pequeñas, más grandes. Hay formación incluso de algunas más gigantes, mencionaban ahí en algunas. Pueden estar lipidizadas, pueden estar granulares. ¿Sí? Y el fondo, observamos que es un fondo fibrilar. ¿Sí? Ahora, esta imagen es de las más importantes, yo creo, de la clase, que debemos tenerla bien en claro, porque abarca toda la imagen característica histopatológica del glioblastoma. Entonces tenemos aquí un área amplia de necrosis, un foco de isquemia, obsérvenlo, ¿sí? El fondo fibrilar, vemos cómo están rodeados por una gran cantidad de células neoplásicas alrededor de la necrosis, ¿sí? Que esta es la pseudoempalizada. Y además, más hacia la derecha, observamos los vasos, una gran cantidad de vasos que van a presentar alrededor de ellos proliferación hialinizada, ¿sí? Son vasos hialinizados. Entonces, esta es la imagen clásica, típica microscópica de un glioblastoma de alto grado, un tipo salvaje. Entonces, necrosis, células alrededor de la lesión en pseudoempalizada y vasos hialinizados. Vean, con un fondo fibrilar, se alcanza a ver el pleomorfismo celular, la atipia nuclear marcada, ¿sí? No vemos células iguales prácticamente en esta imagen. Entonces aquí en el lado de la izquierda tenemos una fotomicrografía que también nos muestra la proliferación microvascular que existe y alcanzamos a apreciar también la hialinización que se aprecia alrededor de los vasos sanguíneos.
Y en esta imagen con mayor calidad que la que hemos visto hace algunas diapositivas, apreciamos también la necrosis en pseudoempalizada, alrededor de la lesión, la gran cantidad de células. Entonces, la proliferación microvascular glomerular se va a localizar en la vecindad de la necrosis, ya dijimos, y se orienta direccionalmente a ella. Eso se vio muy típico, la proliferación microvascular glomeruloide, en la imagen anterior. Y aquí tenemos nuevamente la proliferación vascular en el glioblastoma. Y acá se ve un poco más en estas otras, aquí. Ahora, dentro de la inmunistoquímica, ya vimos que en el resto de los astrocitomas, la reactividad a la proteína ácido glial fibrilar era destacada en la mayoría de ellos. Y aquí algo que hay que tener en cuenta es el índice de proliferación Ki-67, que va a ser típicamente más alto que en el grado 2 y 3. Y aquí se aprecia claramente, vean esto, en la reactividad. En las imágenes anteriores apenas se apreciaban algunas reacciones. Sí fue más moderado en el grado 3, pero vean aquí hay un franco aumento a la proliferación de Ki-67. Entonces, si vemos un Ki-67 elevado, hay que pensar que es un glioblastoma. Ahora también mencionamos que podemos encontrar células gigantes multinucleadas. Miren aquí. Aquí alcanza a apreciarse esta imagen gigante, varios núcleos en su interior. Aquí también se alcanza a apreciar, aquí nada más. ¿Sí? Esa es otra de las variantes que podemos tener en una fotomicrografía con mayor ampliación del glioblastoma. Entonces, mencionamos que en el grado 2 era un índice de proliferación menor de 4%. Aquí en el grado 3 de cerca al 10%. Aquí puede ir del 15 al 20%. Incluso algunas bibliografías lo mencionan que el Ki-67 puede ir hasta más del 50%. Ya dijimos que también va a ser a la proteína ácido glial fibrilar. Y también hay que agregar al TP53. Aquí se alcanza a apreciar en las células de glioblastoma gigantes. Entonces, esta es la inmunistoquímica clásica o típica que pueden preguntarnos del glioblastoma. Bueno, obviamente sabemos que la angiogénesis en estos tumores está muy elevada. Obviamente, pues se producen factores de crecimiento vasogénico en el tumor. Y además, algo que va a propiciar la proliferación vascular es la presencia de hipoxia, que va a ser una de las principales fuerzas impulsoras de esta. De la necrosis ya dijimos que es macroscópicamente un coágulo granular amarillo, y en el microscopía puede ser amarillo blanco. Aquí alcanza a verse esas zonas blancas, ¿sí? Con ausencia de células que correspondería a la necrosis. Y alrededor, pues ya dijimos, la forma de pseudoempalizada todo alrededor, la gran acumulación y migración de células que existe. Ahora, es importante hablar de cómo se da la necrosis en empalizada. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, primero vamos a tener que hay una lesión endotelial, una hipoxia, y aquí va a expresar en esta zona del tejido cerebral, donde va a empezarse a expresar factores procoagulantes. Posteriormente va a haber una trombosis y va a empezar a haber una hipoxia perivascular. Ya después de que existe la hipoxia más central, las células van a empezar a emigrar alrededor de la lesión, creando la ola periférica de células en empalizada. Entonces aquí tenemos ese centro donde se va creando poco a poco la necrosis y alrededor de ella pues, la presencia de las células tumorales. Ya posteriormente en el centro pues se va a establecer claramente la zona de hipoxia y posteriormente de necrosis que se va a expandir. Y aquí ya dijimos que la hipoxia pues va a producir algunos factores angiogénicos como el VEGF y la interleucina número 8. Y ya posteriormente de la proliferación microvascular, pues ya va a provocar una migración más acelerada hacia el exterior de las células. Mientras más grande sea este efecto de necrosis, de isquemia, pues mayor va a ser la proliferación vascular y mayor va a ser la migración de las células tumorales alrededor de la lesión. Y así es como se va expandiendo.
Entonces, ya dijimos hace algunas diapositivas que esta imagen es la que va a dar la imagen típica de realce, anillo de contraste, porque está ampliamente vascularizada, porque hay hipercelular, y porque en el centro va a verse esa zona hipointensa o hipodensa, dependiendo si es tomografía o resonancia, que correspondería a la necrosis. Aquí otra fotografía que va a expresar el mismo proceso con la lesión vascular, la proliferación de las células alrededor de la lesión, el establecimiento de la isquemia, de la liberación de factores angiogénicos y el crecimiento rápidamente progresivo de esta zona. Bueno, dentro de la genética de esta enfermedad o de este tumor, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que cuando encontramos que cuando hay una ganancia en el cromosoma 7p combinado con una de lesión en el 10q, va a ser una de las alteraciones genéticas más frecuentes en el glioblastoma. Así también vamos a tener la pérdida del gen PTEN en la mayoría y una alteración en P53. Estas tres van a ser las más frecuentes. Alteración P53, PTEN y ganancia de 7p y de lesión 10q. Ya también podemos tener algunas con menor frecuencia amplificador del gen de EGFR y alteraciones en el gen de tirosina quinasa, también se encuentra frecuentemente. Obviamente hay que destacar las mutaciones IDH1 e IDH2, pero ya dijimos que como estamos hablando del tipo salvaje, pues en este no se van a encontrar. Cuando hablemos del tipo mutante, pues sí, va a ser patognomónica esta mutación de esta variante. Entonces, estos, ya dijimos, el tipo salvaje es primario, tiene un origen en el primario, y el tipo mutante es progresivo, viene de los grados más bajos de los astrocitomas, ya sea difuso o anaplásico, y excepcionalmente se dice que pueden ser primarios. Ya mencionamos entonces que la mutación IDH tipo 1 va a ser incompatible con el de tipo salvaje. Entonces, si nos reportan que hay una mutación IDH1, independientemente del curso o evolución del paciente, lo que podemos sospechar, es tipo mutante, no pueden tener el tipo salvaje esta mutación. Ahora del gen MGMT, que es un gen metilador más común de todos los tipos de tumor, y va a codificar una proteína que va a reparar el ADN. Este va a eliminar los grupos alquilos y promutagénicos de la posición 6 de guanina del ADN y va a reducir los efectos del tratamiento de los agentes alquilantes. Ahorita más adelante vamos a analizar, ya cuando estemos analizando las guías, más específicamente la función de este gen para entenderlo mejor. Obviamente, pues es predictivo del beneficio de la terapia para agentes alquilantes como la temozolomida y una mayor frecuencia de metilación del promotor MGMT se va a asociar con glioblastoma IDH mutante. Por eso se dice que el IDH mutante va a responder mejor a la terapia con temozolomida. Ahorita vamos a ver. Bueno, ¿qué pronóstico de vida tienen los pacientes con glioblastoma IDH de tipo salvaje? Bueno, la muerte o el promedio de vida va a ser entre 15 y 18 meses tras el diagnóstico. En un estudio a 5 años, menos del 5%, incluso se menciona algunas bibliografías que el 1 o 2% de los pacientes son los que sobreviven. Y mientras más joven sea el paciente y la resección tumoral macroscópica sea más amplia, va a relacionarse con un mayor pronóstico de vida. Ahora, vamos a empezar a hablar de algunas variantes del glioblastoma. Tenemos el glioblastoma de células pequeñas. Aquí se menciona que aquí se encuentran los núcleos hipercromáticos. Van a ser núcleos pequeños, redondos, ligeramente alargados, monomórficos. Y el citoplasma va a ser muy poco, mínimamente discernible. Vean aquí, las células son demasiado pequeñas. Hay poca tipia nuclear, por eso se decía que aparentaban tener bajo grado de malignidad esta variante de células pequeñas.
Se menciona que el pronóstico de vida es a 11 meses. Obviamente son reactivas a la proteína ácido glial fibrilar y también el índice de proliferación Ki-67 es demasiado alto. ¿Sí? Hay que, o compárenlo con la imagen anterior de Ki-67 y vean la gran reactividad. ¿Sí? Es característico de esta variante el Ki-67 bastante alto. Ahora tenemos el variante de células gigantes. Aquí dice que es una variante rara, pero te puede estar presente. Y ya vimos en alguna de las fotomicrografías anteriores las células gigantes multinucleadas con una red de reticulina y un diámetro que puede ir de los que 0.5 y puede tener más de 20 núcleos por célula. Este se va a presentar más en pacientes más jóvenes y va a estar sin mutación IDH, pues obviamente porque es de tipo salvaje. Aquí tenemos la fotomicrografía de esta variante de células gigantes y observen a diferencia de células pequeñas que son células con apenas el núcleo que se alcanza a ver en el centro. Aquí vean estas células gigantescas, monstruosas, las describe el doctor Ignacio Félix, con múltiples núcleos en su interior. Vean esta de aquí, con que tiene bastantes núcleos. ¿Sí? Hasta 20 núcleos pueden encontrarse en estas células gigantes. Otro que tenemos es el gliosarcoma, que aquí va a tener un patrón de tejido bifásico. Puede tener áreas que alternen entre diferenciación gliar y mesenquimatosa. Y este afecta a personas adultas, principalmente mayores. Puede surgir en ependimoma como ependimosarcoma y en el oligodendroglioma como oligosarcoma, esta variante sarcomatosa. Aquí mencionaba que la lesión iba a ser hiperdensa y bien delimitada con realce de contraste homogéneo y imagenológicamente con este realce homogéneo que puede presentarnos puede confundir con que sea un meningioma. Debemos tener en cuenta esta variante para si en algún momento nos encontramos con ese realce que nos haga dudar, pues puede ser una variante de tipo gliosarcoma. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver ese realce que mencionamos, el realce en anillo. ¿Alguien tiene el micrófono? Bueno, dentro de la microscopía encontramos que hay una mezcla de tejidos gliomatosos y sarcomatosos que va a conferir un patrón de tejido bifásico y la porción glial astrocítica y anaplásica. Entonces va a ser el componente sarcomatoso y una de células fusiformes. Y aquí vemos los dos patrones de crecimiento. ¿Sí? Incluso esta es una fotomicrografía que me muestra la sensibilidad a la proteína ácido glial fibrilar, ¿sí? Donde una de las partes pues, no va a ser sensible a esta y la otra sí. Aquí de la misma manera se alcanza a apreciar los dos patrones bifásicos del gliosarcoma. ¿Sí? De la misma manera aquí se alcanzan a ver los dos patrones, vean aquí la celularidad y la otra porción. ¿Sí? Entonces esta variante es la variante de gliosarcoma. Entonces menciona aquí que el componente glial de reticulina es positivo para la proteína ácido glial fibrilar, ¿sí? Toda esta. Y el componente mesenquimatoso, todo alrededor, va a ser negativo para la proteína ácido glial fibrilar. Que nosotros al usar la proteína, pues obviamente nos va a darnos este patrón. Es como podemos darnos una idea de este diagnóstico, ¿sí? Aquí ven las dos, el que no es reactivo y el que es reactivo. Ahora también hay algunas que menciona una variante que dice que puede ser glioblastoma con componente de oligodendroglioma, que va a tener células mezcladas con diferenciación de oligodendroglioma y astrocitoma. Aquí menciona que puede corresponder hasta el 12% de los glioblastomas y que se puede presentar en pacientes más jóvenes que otras variantes. Por ejemplo, aquí la mediana de edad donde que se presentó fue de 50.7 años frente a 58.7 años de otros tipos. Aquí de la mediana de supervivencia también ligeramente mayor, hasta 16 meses. Y aquí se alcanza a ver el componente de diferentes células astrocíticas y oligodendrogliales. ¿Sí? Esta mezcla de células es la que nos va a dar el patrón
de componente con componente de oligodendroglioma. ¿Sí? Vean esa celularidad mezclada. Tenemos uno más que se llama glioblastoma epiteloide, que va a estar predominantemente por células epiteloides compactas y algunas células rhabdoides, y va a tener actividad mitótica y proliferación microvascular. Va a presentarse, a diferencia del otro los otros que se presentaban en pacientes más grandes, en adultos jóvenes e incluso niños. Y la predisposición de donde va a crecer va a ser tanto en el cerebro o en el diencéfalo, y va a tener una mutación BRAF y B600. De la imagen, pues va a ser igual, una imagen sólida que aumenta con el gadolinio en su periferia, y ocasionalmente puede tener quistes, como esta que se aprecia aquí. Estas lesiones pues tienen tendencia a la hemorragia y se van a propagar a través de la leptomeninge. Aquí alcanzamos a ver que tiene algo de invasión a través de ella. Dentro de las fotomicrografías, bueno, vamos a encontrar que van a tener una distensión focal, un neurófilo intervenido escaso, una membrana distinta y un citoplasma eosinófilo y pocos procesos de citoplasmáticos y un núcleo posicionado ligeramente lateral. ¿Sí? Hay que recordar el del otro que tenía núcleo lateral era la variante hemistocítica en el grado 2, pero que también se puede apreciar estos núcleos posicionados lateralmente que nos pueden hacer pensar en esta variante. Bueno, ya dijimos, también va a estar presente la necrosis, también va a ser, va a ser de tipo zonal, no típica de empalizada como la vimos en el tipo salvaje. Va a ser sensible a la vimentina y a la S100, ya dijimos de las mutaciones presentes, y obviamente pues tampoco va a presentar mutaciones IDH1 y 2. Y ahora vamos a hablar un poco de las diferencias que va a tener la variante de IDH mutante comparado con el IDH salvaje. Ya mencionamos las características histológicas generales, pero estas pues iba a estar presente la mutación IDH1 o 2, además de la proliferación vascular y la necrosis. El 10% de todos los glioblastomas van a corresponder a la variante mutante, y hay que recalcar siempre que estos vienen de lesiones de menor grado, son progresivos, son glioblastomas secundarios. Obviamente, pues por imagen y por histología puede que no encontremos diferencias entre uno y otro. Ahí, queriendo ver más estrictos, mencionan que puede ser que haya un grado menor de necrosis en la variante tipo mutante. Y algo también característico, ya vimos que la edad es mayor de 60 años en los tipos salvaje. En el tipo mutante, la promedio de edad va a ser 45 años. Dentro de las alteraciones genéticas, igual vamos a tener mutación TP53, mutación ATRX, y una de lesión en el brazo de 10Q. Aquí, a diferencia del tipo salvaje, sí hay cierta predilección porque afecta el lóbulo frontal. Sí, el otro dijimos que podía presentar gliomatosis severi, sí hay una clara tendencia. Y la necrosis en empalizada se va a presentar en el 50% de esta variante. Pero aquí se menciona que la variante con componente de oligodendroglioma va a ser más frecuente o más común. Aquí entonces cabe destacar donde vamos a encontrar las mutaciones IDH1 y el IDH2. El IDH1 va a ser en la segunda base del codón 132. Le vamos a dar cuenta a ser R132H. Y el IDH2 va a ser en el residuo de R172. ¿Sí? Entonces, estos dos codones pues son los que van a verse afectados con este tipo de mutaciones. Ahora, ¿cuál va a ser el pronóstico de vida de ambas variantes? Vemos que, por ejemplo, en el tipo salvaje, pues es mucho más pobre, casi la mitad que del tipo mutante. Se habla de un promedio de 4.7 meses de vida del tipo salvaje contra 7.8 del tipo mutante. Si además el paciente se somete a cirugía de máxima reducción, y además terapia coadyuvante con radioterapia, se va a llevar a un pronóstico de vida del tipo mutante de hasta 27.1 meses. Pero vemos como el tipo salvaje sigue teniendo un pronóstico de vida muy pobre y menor a un año.
Y finalmente, en la variante tipo NOS, que ya mencionamos que cuando no tenemos acceso a la determinación molecular de un glioblastoma, o que tenemos sospecha clínica, histopatológica, imagenológica de que es un glioblastoma, pues, y no podemos realizar el diagnóstico molecular, pues solamente lo dejamos con el diagnóstico de glioblastoma tipo NOS o glioblastoma NOS. Bueno, para finalizar, pues vamos a analizar algunas guías de tratamiento para tanto para el diagnóstico de un glioblastoma diagnosticado recientemente, como uno que presenta progresión o recidiva. Vamos a ver lo más importante que mencionan estas guías. Entonces, dentro del manejo quirúrgico, está recomendada siempre la resección máxima segura, es decir, que quitemos la mayor cantidad de la lesión, pero siempre buscando minimizar el déficit neurológico postoperatorio, ¿sí? No es tampoco conveniente quitar toda la lesión si vamos a dejar al paciente con un déficit quirúrgico importante. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar la biopsia o una resección parcial o una resección macroscópica? Cuando el paciente pues, no nos dé las condiciones, a lo mejor clínicas adecuadas, o cuando se encuentre en áreas elocuentes específicas, o cuando es el tamaño de la lesión demasiado grande. ¿Sí? Entonces aquí es cuando podemos optar a lo mejor por tomar alguna biopsia, porque el pronóstico del paciente pues no nos favorece, pero siempre hay que quedarnos con la idea que lo ideal es hacer una resección máxima segura. Bueno, dentro de la terapia, de la radioterapia, hay una gran cantidad de estudios y de gran cantidad de dosis que se han aplicado a lo largo de los años, de diferentes tipos de terapia fraccionada, etcétera. Pero los esquemas que se recomiendan actualmente deben incluir dosis de hasta 60 Grays fraccionadas en dosis diarias de 2 Gray, es decir, 30 fracciones. Hay algunos artículos que mencionan dosis de 45 Grays, pero aquí pues lo que sí quedó claro en la guía es que las dosis mayores de 60 Grays no muestran realmente un beneficio para el paciente. Entonces hay que quedarnos con esta dosis 60 en 30 fracciones, 2 diarias. ¿Qué características o qué recomendaciones se da cuando se da la radioterapia? Es que hay que ir más allá de la lesión, es decir, de 1 a 2 centímetros alrededor. Y esto pues yéndonos obviamente a lo que ya sabemos de cómo es que va creciendo la lesión, que el área activa del tumor, el área activa de tanto proliferación celular y vascular, pues es alrededor. Entonces, si nos quedamos cortos, no vamos a llegar a estas zonas hipercelulares e hipervasculares del tumor. Y obviamente se mencionan 1 o 2 centímetros, que más allá de lo que se ve en la resonancia que tenemos del paciente contrastada o ponderada en imagen T2. Para eso nos sirve una imagen previo a un inicio de una radioterapia. Y se menciona ahí que se puede considerar regímenes hipofraccionados en el contexto de los pacientes con mal pronóstico, es decir, dar dosis más pequeñas, más fraccionadas. Dentro de la quimioterapia, aquí tenemos que la temozolomida es el agente quimioterapéutico de preferencia para el manejo de estos tumores. Y se ha mencionado que es más efectivo cuando se hace una terapia simultánea con la quimioterapia. En pacientes de edades de entre 18 y 70 años. Aquí se menciona que en pacientes mayores de 70 años a lo mejor incluso no se hacen tantos estudios. ¿Por qué? Pues porque cuando se busca realizar los estudios se busca a lo mejor pacientes más jóvenes que no tengan comorbilidades, o estos pacientes que son mayores de 70 pues ya tienen algunos factores agregados que no les permiten ser incluidos en este tipo de estudios. Y se menciona que en pacientes mayores de 70 años pues en la cantidad de estudios que se ha aplicado pues es más pobre. Aún así, pues sí se recomienda la adición de la terapia con temozolomida para estos pacientes, siempre y cuando pues sí sean mayores de 70 y tengan una puntuación funcional de Karnofsky mayor a 50. Ya como secundario, pues se recomiendan las nitrosoureas para los pacientes que no pues son candidatos a recibir la temozolomida. Ahora hay que analizar la temozolomida.
¿Qué es lo que va a provocar? Bueno, va a provocar la metilación de algunas bases del ADN, específicamente de la guanina. Esto, pues, en términos generales, va a provocar degradación del ADN. Y posteriormente, estos efectos antineoplásicos de la temozolomida van a ser reparados, ya dijimos, por el MGMT, por la enzima reparadora del ADN 06-metilguanina, ADN metiltransferasa. Es decir, la temozolomida llega, metila al grupo, a la guanina, degrada el ADN y este efecto contra las células tumorales de cierto grado lo repara esta enzima MGMT. Entonces, aquellos pacientes que tienen una regulación negativa del gen MT, es decir, que se metila el promotor MGMT, van a bloquear esta vía y por lo tanto la temozolomida va a tener una mayor eficacia en el manejo de las neoplasias. Y mencionamos anteriormente que esto se va a ver principalmente en los pacientes con glioblastoma tipo IDH mutante y por eso tienen mejor respuesta al tratamiento. Entonces, tener esta regulación negativa del gen MGMT, pues es un factor de pronóstico favorable independiente del paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando después de una terapia la neoplasia no responde, sigue creciendo tenemos un resultado para nosotros satisfactorio, pero obviamente al ser una lesión de alto grado, a los pocos meses volvemos a encontrarnos con que la lesión volvió a crecer? ¿Qué es lo que se recomienda para este tipo de situaciones? Bueno, dentro de la imagen, en la resonancia, pues sigue siendo el método de vigilancia para detectar una progresión de un glioblastoma ya previamente conocido o diagnosticado. ¿Qué características nos va a dar? Pues obviamente vamos a tener que ver un aumento al realce, va a haber mayor edema perilesional y va a haber un mayor efecto volumétrico. Si encontramos todo esto en una resonancia nueva comparada con la previa, pues es un dato de progresión o recidiva. Se ha estudiado difusión, perfusión, mapa ADC, etcétera, y todos mencionan ahí que es un nivel 3 en los estudios. El único que sí ha dado y se recomienda como para diferenciar entre una verdadera progresión y los cambios relacionados al tratamiento por radiación o a una falsa progresión, es decir, una pseudoprogresión, es la espectroscopía. Y recordando la clase de generalidades de tumores, recordamos que el N-acetil-aspartato, que es un marcador de bienestar de las neuronas, pues va a verse disminuido. Mientras más grande es el grado del tumor, pues más bajo va a ser su pico. Y la colina, que va a ser un marcador de pared o de síntesis, que se va a ver elevado en estas lesiones. Bueno, pues las proporciones de colina creatina y colina N-acetil-aspartatos fueron significativamente más altas y las proporciones de N-acetil-aspartato creatina más bajas en un tumor que una lesión por radiación. Entonces, ahí mencionan que la espectroscopía es como si tomáramos nosotros una biopsia por imagen de la lesión. Entonces, ahí sí, siempre que ustedes estén investigando o estudiando una posible recidiva o progresión, es importantísimo dentro de los estudios de imagen que le vayan a pedir, incluir la espectroscopía, porque va a darles un panorama más claro y quitarles alguna duda si es que está surgiendo. Y obviamente ahí se dan algunas recomendaciones para la área de patología, que el patólogo está obligado a informar la presencia y extensión de la neoplasia progresiva, de la necrosis del material que está examinando, y siempre se debe tener en cuenta los diagnósticos y el tratamiento previo al que fue sometido el paciente, y de la misma manera las características nuevas clínicas y radiológicas del paciente. Dentro de una nueva cirugía, una segunda cirugía, también es un tema importante. Se va a recomendar repetir la cirugía citoreductora en pacientes que presentan síntomas con las lesiones progresivas o recurrentes. Se menciona que la supervivencia de un paciente posterior a una segunda reintervención puede ir desde los 6 hasta los 17 meses.
¿Y cuál va a ser lo que tenemos que tener en cuenta para una segunda intervención quirúrgica? Pues que son similares a una primera. La ubicación de la lesión recurrente, en qué estado funcional Karnofsky encontramos al paciente, si realmente le va a presentar un beneficio funcional, y el volumen de la lesión. Aquí, por ejemplo, se menciona en una de las guías, en uno de los estudios más grandes que se hizo, fue retrospectivo, que se tuvo diagnóstico de 516 pacientes, y en el 13% de ellos, es decir, 65, se realizó una segunda cirugía. ¿Qué criterios realizaron para realizar esta segunda cirugía? Pues que hubo un aumento en el déficit neurológico del paciente, que presentó datos de aumento de la presión intracraneal, que radiológicamente presentó datos de progresión o que debutó con convulsiones. Entonces, aquí la mediana de tiempo entre la primera y la segunda cirugía fue un promedio de 7 meses, y la mediana de supervivencia de estos pacientes posterior a la segunda intervención fue de 9.9 meses. Ahora, ya después de esos pacientes reoperados, se comparó su supervivencia contra los pacientes que no fueron operados. Entonces, la supervivencia de los pacientes reoperados fue de 18.4 meses frente a solamente 8.6 meses de los pacientes que no fueron operados. Es decir, sí da un mejor pronóstico o alarga el pronóstico de vida una segunda reintervención contra un paciente que no es reintervenido y presenta una progresión o en la evolución del glioblastoma. Y aquí mencionaron que qué factores de mal pronóstico tienen, y lo mejor puedes decir, bueno, pues ya no se va a beneficiar de un segundo procedimiento quirúrgico, bueno, que se encuentre obviamente en áreas elocuentes, que el paciente tenga un Karnofsky igual o menor a 80, y que tengamos una lesión que tenga igual o más de 50 centímetros de volumen. Bueno, dentro de esto, pues el tumor puede ser susceptible a radiación adicional, y dentro de la radioterapia en una segunda, en una recidiva o progresión, pues sí se puede sugerir la radiación, ya que va a proporcionar un mejor control local del tumor y una mejor respuesta a la imagen. Aquí se menciona que la supervivencia post-radiación se da 6 a 12 meses, si le ponen un asterisco porque realmente solamente con radiación no hay estudios confiables, porque siempre se usan terapias combinadas en el manejo de estos pacientes. Pero pues sí se puede decir que la terapia combinada sí da mejores resultados. ¿Y qué terapias o qué dosis de radiación en la progresión se recomiendan? Ya hay que recordar nada más que en la inicial, en el diagnóstico inicial o la terapia inicial, pues se da la fraccionada de 60 grays, fraccionadas de 1.8 a 2 en 30 sesiones. Bueno, en la reirradiación se recomiendan dosis totales de 30 a 35 grays, en fracciones que pueden ir de los 3 a 3.5. También se menciona ahí que puede optarse por la radiocirugía fraccionada de 20 a 40 grays y en fracciones de 5 a 6 grays. Y en todo caso, en otro tipo de lesiones, si tenemos una lesión pequeña menor a 3 centímetros, podemos optar por una radiocirugía de fracción única en una sola dosis de 15 a 20 grays. Estas tres son las que se está recomendando las guías americanas. Bueno, ¿y qué beneficios estudiaron o encontraron en las reirradiaciones? ¿Qué beneficios le proporciona al paciente? Bueno, a aquellos pacientes que tenían un déficit neurológico se observó cierta mejoría tras esta terapia de radiación, y obviamente la calidad de vida se vio mejorada en algunos pacientes. Dentro de la quimioterapia realmente también de hecho es la de las guías más amplias y compara gran cantidad de estudios, pero una recomendación grado 1 o 2, la única que dan es la de temozolomida sobre procarbazina en pacientes con primera recidiva, después de haber recibido quimioterapia con nitrosurea o sin quimioterapia citotóxica. Y esta es la que sí tiene un mayor grado de validez. Pero ahí en general, pues, pese a todas las comparaciones y recomendaciones, a lo que se llega es que pues debe considerarse una variante de agentes quimioterapéuticos
según la experiencia del médico tratante e individualizando la situación del paciente, tomando en cuenta su tratamiento previo, el estado de Karnofsky o el estado actual de salud, y si es probable o no que este paciente tolere una segunda tratamiento con quimioterapia y coadyuvado con las otras terapias que ya mencionamos. Y eso sería todo de glioblastoma. No sé si tengan alguna duda.